Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestro diplomado Educar para Transformar, que está promovida por la Universidad de Hamburgo, la Municipalidad de Víctor Fajardo, Ayacucho, y la Escuela de Bellas Artes Felipe Guamán Poma de Ayala. El día de hoy es muy significativo por dos razones. La primera es que comenzamos este ciclo de entrevistas con el fin de fortalecer nuestro diplomado a través de temas trascendentes en relación a aspectos relacionados a valores y al análisis de situaciones que afectan el desarrollo educativo. Estas entrevistas quedarán a disposición de nuestros maestros y maestras y de todos los que tengan a bien de consultar. Se quedarán en un canal de YouTube que la Escuela de Bellas Artes compartirá. El día de hoy contamos con la presencia de nuestra especialista, Yulisa Anaya Espinosa. Ella es nuestra segunda alegría, porque además de ser una profesional destacada, es ayacuchana. De Yulisa podemos manifestar que en estos años ha venido desarrollando diversas actividades profesionales. Algunas que podemos mencionar son que viene trabajando como voluntaria en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEM, en el programa Aprendo Contigo. Es licenciada en Educación Inicial por la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Es magíster en Intervención Educativa y Psicológica por la Universidad de Navarra, España. Doctorante en Psicología de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además de ello, es especialista en Educación Emocional para una ciudadanía responsable por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy, Yulisa nos va a hablar sobre la importancia de la educación emocional en el trabajo escolar. Yulisa, buenos días. Bienvenida a este ciclo de conferencias. Muy buenos días, Francisco. Para mí siempre es un honor compartir este tipo de espacios de aprendizaje, donde podemos interactuar conocimientos, experiencias, perspectivas, ¿verdad? Entonces, muy agradecida con la Municipalidad de Ricardo, también con la Escuela de Bellas Artes y, por supuesto, con la Universidad de Hamburgo. Muy bien, Yulisa. El día de hoy vamos a hablar de este tema tan importante como es la educación emocional. En el Perú y en varios países de la región, uno de los temas que siempre afecta el trabajo educativo es el alto índice de violencia, de situaciones de conflicto, de problemas sociales que afectan la persona de nuestros niños, pero que también que parten, ¿no?, de afectaciones en el lado familiar, en el lado social. Y por ello nos gustaría que nos expliques por qué es importante educar las emociones en la actualidad. Muy bien, Francisco. Y para poder abordar este tema, he preparado una diapositiva que sí me confirma. Sí, estamos allí. Vemos tus diapositivas. Perfecto. Las emociones son sumamente importantes en la vida familiar, en la comunidad educativa, en el ser humano en su totalidad, ¿no? Porque en la actualidad venimos atravesando por una crisis sanitaria y nos hemos dado cuenta de que las emociones intervienen muchísimo en nuestras decisiones, en el futuro que vamos a nosotros decidir en la carrera profesional, en cómo, por ejemplo, vamos nosotros elegir a nuestra pareja, vamos a tomar decisiones de una estrategia de aprendizaje, decisiones del futuro de nuestras vidas, de las cosas que queremos hacer, que queremos abordar. Entonces, no solamente el cociente intelectual interviene en el éxito de la vida, sino que también la educación emocional. Y pues Vizquerra manifiesta un término, ¿no? A Rafael Vizquerra, de que somos analfabetos emocionales. Esto significa de que nosotros no identificamos qué emociones nos embargan, no identificamos qué emociones tenemos. Creemos que solamente tenemos 4 emociones: el está triste, el que está en llanto, el que está alegre, el que está iracundo, cuando en realidad hay todo un universo de emociones. Tenemos tantas emociones, ¿no?, que desconocemos todo este universo y hacemos y cometemos errores, pues en las emociones realmente está lo peor y lo mejor de la persona. Porque cuando hablamos de lo peor, pues esto hace que el ser humano actúe de forma equivocada, no solamente el adulto, sino que también los niños, ¿no?
Esto pues va a depender mucho del nivel de ansiedad, de estrés, de tristeza, de miedo, de rabia, de angustia, de ira. Entonces son emociones que nos hacen decidir, ¿no? Cuestiones de nuestra vida diaria, desde lo más simple hasta lo más complejo, pero también en las emociones está lo bueno, lo mejor del ser humano, como es la alegría, la esperanza, la paz interior, el sosiego, la tranquilidad, el amor, propiamente la felicidad. Entonces, necesitamos educar en las emociones, necesitamos no solamente enfocarnos en la parte cognitiva, sino también en la parte afectiva, en la parte emocional, porque se ha comprobado, gracias a la psicología positiva, a la neuropsicología, a la psicopedagogía, que el ser humano aprende mientras más asombrado está, mientras más emocionado está, va a generar aprendizajes significativos. Esto significa aprendizajes que nos van a servir para la vida, que nos van a marcar, que van a calar en nosotros. Entonces, es necesario que sepamos que la educación emocional es totalmente imperante, ¿no? En nuestra currícula, en nuestra formación, no solamente del que aprende, sino también del que enseña, porque nosotros podemos dar lo que tenemos, no podemos pretender dar o enseñar lo que no tenemos. Si nosotros no nos asombramos para aprender a aprender, disculpen la redundancia porque va de esto, porque tenemos que tener esta perspectiva de que el docente actual es un excelente aprendiz. Entonces tiene que aprender a emocionarse, a asombrarse para poder seguir aprendiendo. Y nosotros somos pues el arquetipo de nuestros estudiantes. Otro aspecto muy importante es que gracias al asombro, a la curiosidad, al interés, el niño va a aprender. Entonces nosotros tenemos que dar el espacio, generar oportunidades, ¿no? De espacios seguros, de experiencias de logros, que los niños se sientan que sí están aprendiendo y que sí son buenos, que creen en sí mismos y que su docente está ahí también para poder mediar, estimular, aprender, orientar, guiar, ser ese faro. Nosotros no somos unas bibliotecas andantes que se decía antes, nosotros también nos equivocamos, pero también aprendemos. Entonces, es necesario que nosotros generemos, ¿no?, estas emociones que favorezcan el aprendizaje. Emociones, se puede decir emociones agradables, no positivas ni negativas, sino emociones agradables. Y no pretendamos controlar las emociones. De lo contrario, necesitamos aprender a regular y a gestionar, porque cuando controlamos las emociones, lo único que hacemos es someter emociones que en algún momento va a colapsar, va a enfermar el cuerpo, pero si nosotros gestionamos, regulamos, pues lo usamos a nuestro beneficio. Y evitar, por ejemplo, la competitividad, ¿no? Porque cuando generamos la competitividad estamos no en un trabajo colaborativo, colectivo, sino estamos en un trabajo de envidia, donde generamos pues, que los estudiantes siempre estén compitiendo, siempre estén midiéndose, siempre estén viendo a sus pares y no van aprovechando ese estilo o ese ritmo de aprendizaje y generar estos aprendizajes pues que le generen satisfacción, ¿no? Si no, de lo contrario, estamos generando envidia y estas emociones no nos ayudan, nos bloquean, al igual que el miedo, al igual que el estrés, al igual que la tensión, al igual que la rabia. Son emociones que generan cuestiones negativas en el ser humano y hace que haya un corte en el aprendizaje. Una de las cuestiones que también quiero abordar, Francisco, es el dolor social, ¿no? Cuando yo pregunto en los espacios universitarios, ¿cuál ha sido el momento más doloroso en tu vida? Y esta pregunta se los hago a ustedes porque este diplomado va dirigido también a docentes regulares. ¿Cuál ha sido un momento que te ha afectado tanto, que te ha dolido muchísimo? Y muchos vamos a decir que es la pérdida de un ser querido, puede ser de papá, puede ser de mamá, o la ruptura de una relación larga, o también podría ser, o tal vez la muerte de un mejor amigo.
Entonces, este dolor social afecta al igual o peor o con mayor intensidad y profundidad que el dolor físico. Entonces, hay dolores sociales que nosotros sin querer o inconscientemente generamos en casa, generamos en la escuela. Se podría, por ejemplo, manifestar ahora mismo un ejemplo, ¿no? De que yo puedo estar muy, muy enfocada en las cosas que ya sea económico, familiares como docente, y hay un estudiante que viene con problemas de casa y yo estoy tan inatenta, tan inatento, que no me he percatado que ese niño está triste, pero que me ha saludado, pero yo no me di cuenta, tampoco escuché su saludo, y porque estoy tal vez muy inatenta. Entonces, el niño se va a pasar preguntándose por qué el profesor o la profesora no le ha respondido el saludo, qué ha pasado, por qué o qué ha hecho el niño. O a veces cometemos el gran error de tener estudiantes favoritos. Entonces, los niños se dan cuenta, los padres se dan cuenta. O a veces creemos un niño que tiene dificultades de aprendizaje, ay, este chico no puede, entonces le voy a dar algo muy fácil para que pueda avanzar. No le damos las herramientas para que este niño se esfuerce, tampoco creemos en los niños o no tenemos las perspectivas altas de nuestros estudiantes. Entonces generamos un dolor social. Claro que sin caer en el positivismo puro y duro, de decir, claro, tú puedes, bravísimo, cuando está haciendo un mínimo, sino es creer en la persona. Si hay un niño, un estudiante con un problema de aprendizaje, además de ello tiene un trastorno o tal vez un síndrome, pues yo no le voy a siempre decir que está súper bien lo que hace, pero sí puedo ser capaz de decirle, Francisco, no te preocupes, yo sé que nos está costando un poco, pero yo estoy aquí para ayudarte. Entonces es un cumplido muchísimo más sincero, es un cumplido que le hace sentir de que, mira, hay problemas, pero lo vamos a superar y lo vas a lograr. Porque si yo miento o no soy sincero con mis acciones, pues le hago sentir al estudiante que yo estoy mintiendo, que yo no tengo en realidad esa perspectiva. Entonces hace mucho mi sinceridad, mi actitud frente a las cosas. Entonces, el dolor social muchas veces son ocasionados en la familia cuando no creemos en el niño, cuando somos indiferentes con los hijos, con las hijas, cuando somos indiferentes con los propios estudiantes. A veces estamos tan ensimismados que estamos en lo que ya pasó o en lo que va a pasar. Mas no hemos aterrizado en el aquí y en el ahora. Y faltar o no tener atención y no estar en el aquí y en el ahora es una falta de respeto, no solamente a las personas de nuestro entorno, sino también es una falta de respeto a nosotros mismos. Entonces, hay que saber que existe este dolor social que duele muchísimo más que el dolor físico, que un dolor, que un golpe. ¿Sí? Ujú. Asimismo, quiero hablarles del sentimiento de duelo. El sentimiento de duelo, por ejemplo, es un sentir de pérdida y ahora con la crisis sanitaria los niños no tienen la normalidad que tenían antes de esta crisis. El sentir que han perdido amigos, el sentir que ya no puedo ir al parque, que ya no puedo ir a ver a los abuelos o quererlos y abrazarlos como antes, el tener miedo, qué es lo que va a pasar después, es un sentimiento que nos hace sentir pues a la deriva, es un dolor que hemos perdido algo, hemos perdido la libertad, hemos perdido nuestra normalidad. Entonces, hay que trabajar bastante el contener en la escuela, el trabajar el tema de conocer nuestras emociones. Está bien sentirnos tristes, está bien, hay que abrazar nuestras emociones, pero también está bien sentirnos bien, contentos. Y nosotros como docentes hay que garantizar un espacio de logro, un espacio de un clima agradable donde todos podamos abrazarnos, donde todos podamos contenernos, donde todos podamos hablar de que existen emociones y de que hay emociones que nos embargan y otras veces emociones que nos hacen sentir súper bien. Ujú. Algo que quería comentarte en relación con eso es que tanto en la familia, la sociedad, como en la escuela, siempre estamos interesados en que nuestros niños se llenen de conocimiento. O sea, la meta siempre es la universidad, la meta siempre es una carrera, la meta siempre es un trabajo, la meta siempre es ganar dinero, ¿no? Porque eso nos va a dar
todo lo necesario para salir de las situaciones en las que podemos estar o para mantener un ritmo de vida tal como la familia lo tiene. Y con ellos siempre estamos centrados en, desde que llegamos al aula o desde que el niño llega a casa, en ponte a hacer la tarea o siéntense y hagan silencio para escucharlos, ¿no? Para que me escuchen, vamos a comenzar la clase, ese tema es importante. Creemos que todo lo que hacemos es importante desde la mirada de adulto, ¿no? Porque queremos de que nuestros niños, niñas, se proyecten hacia lo que nosotros como adultos creemos que es importante, cuando los niños también tienen todo un mundo de necesidades que a veces no consideramos, ¿no? Y esta mirada, ¿no? De llenar de contenidos, de que la inteligencia y los contenidos son más importantes que las emociones, hacen que pues, dejemos de lado todo este conjunto, este mundo de emociones que tú mencionabas. Pero la pregunta es, eh, un maestro en el aula, por ejemplo, ¿cómo puede ir educando las emociones? ¿De qué manera el maestro puede acercarse mejor a este mundo de emociones? ¿Cómo organiza las emociones de sus estudiantes para que pueda hacer que el ambiente mismo sea propicio para trabajar este, este mundo, ¿no? Que creo que es muy desconocido para, tanto para padres como para maestros también. A ver, Francisco, muy acertada tu opinión en decir de que a veces, claro que conocemos la importancia, lo hemos escuchado, pero no sabemos por dónde partimos, qué hacemos, ¿no? En primer lugar, tenemos una tarea pendiente. El solo hecho de decir que yo no soy capaz de dar lo que yo no tengo, esto significa de que yo como docente tengo la necesidad, la imperatividad de aprender a conocer ese universo de emociones, ¿no? Yo justamente voy a darte el alcance de todos los módulos de la diplomatura de especialización que llevé en la Católica, que me ha ayudado a mí a ver las cosas desde otra perspectiva, a no solamente seguir compitiendo, sino que poner un botón de la pausa y decir, caramba, estamos aquí y en el ahora, no en lo que va a pasar y tampoco en lo que ya pasó. Entonces, este módulo, que tiene, son como 8 módulos, pues ahí hay herramientas muy interesantes, como por ejemplo, partir desde las primeras actividades de entrada, que son las actividades permanentes, hacer actividades de mindfulness. ¿Qué significa mindfulness? Es la plena atención, es aprender a estar en el aquí y en el ahora desde la respiración, como una rana, tranquilos y atentos como una rana, de cómo yo aprendo a ser consciente a través de mi respiración, de cómo mi respiración hace que mi cuerpo trate de tranquilizarse, de cómo yo soy consciente de lo que pasa en mi mundo interior, de cómo yo voy a describir lo que estoy sintiendo, los latidos y los movimientos que hay en mis piernas, en mi brazo, de cómo yo comienzo a solamente moverme cuando es necesario, a identificar y a disfrutar lo que sucede en el entorno. Entonces, esta práctica también te voy a dar el alcance de estos audios, de estos podcasts de mindfulness, que son actividades poderosísimas que deberían ser parte de nuestra actividad diaria de todos los días, tanto docentes y estudiantes, porque las emociones influyen no solamente en el que aprende, sino también en el que enseña. Entonces, con este norte podemos decir de que mindfulness es una propuesta muy interesante que nos va a ayudar a regular nuestras emociones. Y esto hace de que por más que el niño o el estudiante, la niña o el estudiante llegue de casa con todo un peso encima, pues podamos ponerle el mismo piso, ¿no? Porque les vamos a preparar a través de esta actividad son de 10 minutos, de 8 minutos, a que todos tengan la oportunidad de tener la misma predisposición a aprender, a tener esa plena atención para que durante la mañana aprenda el niño. Entonces, de esta forma, vamos generando mecanismos, recursos, actividades que van a ayudarnos. Otra actividad es el diario de emociones. ¿Cómo me sentí el día de hoy? ¿Qué emoción me ha embargado? ¿Qué nombre le pongo? Hay otros tipos de actividades como, por ejemplo, el semáforo. El semáforo es rojo, ámbar, verde. Si yo identifico que estoy con la ira rojo, pues tengo que parar el freno, tengo que parar. Ámbar es para que yo regule mis emociones, tengo que respirar, porque si mi mente, si mi cerebro está comprimido con tanta ira, con tanta rabia, voy a decir cosas que no quiero decir, voy a tomar las peores decisiones.
Entonces, es necesario entender con estas figuras, por ejemplo, rojo paro, amarillo pienso, pero puedo decir, dame unos 5 minutos que voy a calmarme un poco y regreso y luego continúo. Es normal que yo como docente sea el arquetipo de decir de que las cosas o las cosas que me han pasado, claro que no puedo profundizar, pero no siempre el docente va a estar feliz de oreja a oreja. Hay problemas y el docente tiene que ser ese ejemplo de decir, no, lo que pasa es que hoy día me pasó esto, pero estoy bien, tranquilo. De que el docente sea el ejemplo de que a veces el docente también la pasa mal en algunos momentos. Lo mismo, papá, mamá, hay que abrazar las emociones desagradables también. Hay que abrazar las emociones agradables. Hay que ser ese ejemplo de que papá puede tener un mal día, de que el docente puede tener un mal día y no está bien reprimirlas y que yo sea indiferente y solamente me sienta mal. ¿Me sienta mal por qué? Tengo la cara larga, ¿por qué? Necesito expresar, necesito normalizar que el docente tiene sus emociones, que los estudiantes tienen emociones. Entonces, se puede decir que por ese rumbo vamos, Francisco, al hablar de educar las emociones, porque más que inteligencia, nuestro rol como docentes de educación básica regular es entender que las emociones se educan toda la vida. Las emociones se educan durante todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos esa oportunidad de educar nuestras emociones. Sí, algo que recuerdo cuando trabajaba como docente de escuela pública, a mí me gustaba mucho que los estudiantes, por ejemplo, no se paren a la hora de llegar a clase, ¿no? Sino ir y saludarlos de la mano a cada uno y sentir su mano, ¿no? Sentir su mano, mirarlo a los ojos y ver su rostro. Y al salir también, para algunos maestros era como que pierdes tiempo, ¿no? Pero esa experiencia de sentir la mano, de mirar los ojos, era como un contacto que me permitía conectarme con la persona, saber cómo es que llegaba, de qué manera sentía su mano, de qué manera lo sentía a él o a ella, ¿no? Recuerdo mucho una experiencia con una estudiante de tercero de secundaria que llegó y le pregunté, hola, le digo, ¿cómo estás? ¿No? Y apenas se lo pregunté y le miró los ojos, se echó a llorar. Y lloraba pues con un llanto incontenible. Tuvo que salir con dos compañeras que le estaban ayudando y luego pregunté qué pasó, ¿no? Y era que ese día cumplía 15 años, su padrastro la había golpeado y su mamá estaba muy, muy enferma. Luego organizamos para esa tarde toda una serie de actividades para llevarle una tortita, para hacerle una pequeña reunión, para que disfrute esta fecha que para nosotros los americanos, para las mujeres es como muy relevante, ¿no? Cumplir 15 años y por lo menos, o para cumplir 15 años o para cumplir un año y por lo menos que alguien te salude y ese día la pases bien. La mamá acostada, enferma, nosotros haciendo la pequeña reunión para la mamá fue pues como, qué bonito, ¿no? Que hayan podido darle a mi hija por lo menos esto. La relación con los estudiantes luego de eso se fortaleció, ¿no? Para ellos y para nosotros también como maestros. Y creo que a veces nosotros los maestros olvidamos cómo es que llega el estudiante al aula, ¿no? ¿Qué es lo que trae? Pero también a veces los padres y los alumnos olvidan que el maestro, como tú dices, ¿qué trae, no? Eh, y las escuelas en general no tienen como una planificación para poder organizar las emociones. Es decir, no hay como una política institucional de cómo trabajar las emociones, ¿no? Los estudiantes a veces en un día regular llegan, tienen que formar, tienen que recibir órdenes, obedecer, 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 ¿no? Bajo las reglas que le impone el colegio, cabello, ropa y todo, y le revisan cada detalle, ¿no? Estás con la falda, la camisa y todo. Entonces, al final creo que se debe de hacer un cambio en el trabajo escolar que pueda ayudar también a que haya una mayor cercanía entre la escuela con la vida misma de las personas, no tanto de nuestros directos involucrados que son nuestros estudiantes, como también el trabajo con los padres, ¿no? Para que no generen esa sensación de que lo más importante siempre es el contenido y que los padres siempre incidan en que el niño tiene que aprender y aprender y aprender, cuando no va a aprender si sus emociones no están alineadas a su proceso de aprendizaje de contenidos, ¿no? O sea, necesitamos trabajar esos dos aspectos para que puedan realmente combinarse, ¿no? Eh, ¿Tú cómo crees que la escuela debe de prepararse para poder hacer un proceso
que sea mucho más afectivo y mucho más cercano en relación con las emociones? Sobre todo, Francisco, es necesario, ¿no?, generar estos espacios a través de experiencias de logro. Yo siempre hablo de experiencias de logro en el sentido de que si yo promuevo un espacio donde Francisco, donde Marcelino, donde Yulisa se sientan que son parte del grupo, que pertenecen al grupo y sienten que lo hacen bien, pues este niño o esta niña o este estudiante va a ser capaz de seguir yendo, pero con mayor emoción, con mayor interés al espacio, a la escuela, a la comunidad educativa. Yo recuerdo muy bien una experiencia que había un niño, no tenía un diagnóstico de autista, pero sí era un niño que tenía algunos síntomas, no socializaba, mordía, se ponía debajo de la mesa, ¿no? Pero a pesar de que le iba mal, este niño era un héroe, porque a pesar de que sentía que no le entendía a su profesora porque no tenía bien desarrollado el lenguaje, sus pares no le entendían, se sentía solo, él seguía yendo a la escuela. Entonces, el docente cumple un rol muy imperante en la vida de los niños, en la vida de los estudiantes. Muchas veces son arquetipos a seguir. Entonces hay que asumir de que el docente educa con la vida, educa con su personalidad, educa con lo que es. Es una profesión que puedes mencionar desde diferentes perspectivas, pero es la única profesión que educa con todo su ser. No es como, por ejemplo, no nos interesa que un neurocirujano tenga tatuajes y tenga otra vida, que haga bien su trabajo, pero un docente fuera de la escuela sigue educando, dentro de la escuela sigue educando, va a seguir educando a sus clientes que han pasado por su salón, va a ser ese nexo de toda su vida. Entonces, el docente tiene ese rol fundamental de ser también ese arquetipo, es ese ejemplo para sus estudiantes. Entonces, yo tengo que generar espacios de logro donde los estudiantes tengan esa capacidad de amarse tanto, tener suficiente amor propio para seguir sobreponiéndose a tantas adversidades. La vida, el futuro, va a tener muchas complicaciones, muchas dificultades. Necesitamos educar en la resiliencia, educar el carácter para que puedan tomar buenas decisiones, educar las emociones para que puedan abrazar esas emociones y sobreponerse. Porque todas las decisiones que tomamos en nuestra vida son producto de nuestras emociones. Totalmente investigado, profundizado, y uno de los grandes exponentes en el tema de las emociones es Rafael Vizcarra, que tiene un diccionario de las emociones, y eso es una tarea que todos nosotros debemos cumplir, leer cuáles son, por ejemplo, esa gama de emociones que nosotros debemos conocer, saber, ¿no? Porque si nosotros no conocemos, no vamos a lograr identificarlo, no vamos a lograr fortalecernos, no vamos a poder regularnos, gestionar esas emociones en nuestro beneficio. Entonces, la tarea pendiente es no solamente educar a los estudiantes, sino que también a través de la escuela de padres hablar sobre el universo de emociones. Vamos tener, por ejemplo, pues mandalas, materiales, por ejemplo, para que nosotros podamos regular, que puede ser dibujo libre, el tema en estudiantes menores de primaria, plastilina, podría ser peluches para poder apachurrarlo, abrazarlo, poder jugar tal vez con actividades de tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, juegos de mesa, que nos ayuden a regularnos, generar estos espacios de esparcimiento, de relajación, ¿no? De mindfulness, y que sea una actividad constante, porque somos en nuestras vidas, la imperancia en nuestras vidas, pues en realidad es como, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de mi gato. Yo no voy a saber cómo cuidarlo si yo no sé o no reconozco que soy analfabeta emocionalmente. No voy a pretender enseñar o educar las emociones cuando yo misma tengo esa dificultad. Entonces yo tengo el compromiso de darles estos módulos porque es muy corto el tiempo para poder abordar, pero sí mi fiel compromiso de abordar a través, o la extensión a través de estos módulos, para seguir
aprendiendo y conociendo más de este universo de emociones que es tan Creo, Yulisa, grande una y hay segunda tanto para aprender, entrevista, Francisco. comenzando por alguno de los puntos que nos ayudaría a conocer más acerca de cómo manejar las emociones. Todavía en el segundo o tercer grado de primaria, que nos falta comprendernos un poco más, eh, analizarnos un poco más, estudiarnos y reconocer que de pronto estamos siendo poco empáticos, que nuestra escucha no está siendo la mejor, que a veces respondemos antes de escuchar, ¿no? Que son cosas que a veces en este mundo que va tan rápido nos hemos acostumbrado a solucionar los conflictos de esa manera, ¿no? Como que grita más alto es el que gana. Una última pregunta que de repente no está directamente alineada a todo este conjunto de cosas que hoy nos has eh, explicado, pero que tienen que ver con tu región, con Ayacucho, ¿no? Pues su región fue que tuvo los mayores efectos del conflicto armado, ¿no? Y hay estudios que revelan de que aún en este momento, siendo Ayacucho una región eh, andina, que en general no tiene mayores conflictos en relación con ciudades como de la costa, eh, hay un alto nivel, por ejemplo, de bullying, de situaciones de maltrato a la mujer, alcoholismo. Hay varios estudios que están ligados a ello, ¿no? Eh, ¿Tú crees que es necesario, aún con más necesidad, por ejemplo, en esta región, en tu región, que miren las cosas con más cuidado para saber que muchos de los efectos que hoy se tienen también tienen casi tres generaciones y aún se siguen estudiando los efectos de todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, en los nietos, ¿no? Porque se sienten como que todavía hay como una situación de dolor a pesar de las generaciones. Creo que eso también puede estar afectando un poco la situación de las cosas que se dan en un contexto ya más particular como es la región de Ayacucho, ¿no? ¿Tú tienes algo que decirle a los maestros de Ayacucho de pronto en este contexto de reconocer también de repente que hay que trabajar las emociones con más necesidad porque justamente venimos de una historia dolorosa? Francisco, por supuesto, definitivamente tenemos algo pendiente con nuestra gente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una abuela que ha perdido a muchos seres queridos, ¿no? Como a su esposo, a sus hijos mayores. Y el dolor está instaurado. Nosotros vamos a Ayacucho y nuestras calles, nuestros muros, nuestra gente, nuestra música, nuestra danza, ¿no? Emana tristeza, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que responder. Como docentes tenemos una gran tarea de que todos los estudiantes, como tienen todo un pasado, todo un sufrimiento, con mayor razón necesitamos generar espacios de experiencias de logros, de hacerlos sentir de que sí pueden y de que estamos ahí nosotros para poder ayudarlos a sobreponerse, para darle herramientas, recursos, instrumentos, técnicas de resurgir. Y somos los ejemplos. ¿Por qué siempre voy a radicar en que somos los ejemplos? Porque somos el ejemplo de cómo nosotros solucionamos problemas en la escuela, de cómo nosotros nos comunicamos con nuestros colegas, de cómo nosotros llamamos la atención a un niño, de cómo nos ponemos a la altura de ese niño, con respeto, hablarle, mirándole a los ojos, pudiéndole tocar el hombro o la cabeza, ¿no? O siendo atentos desde el momento que ingresa a la escuela. Porque hay niños que vienen muy tristes, hay niños que vienen muy contentos. ¿Qué ha pasado? ¿Estás muy contento? Cuéntame, que yo sea ese receptor, ¿no? De saber de que me importa, de que se sienta de que yo como docente estoy aquí para también compartir, para también escuchar, para también observar. No solamente se trata de ver y oír. Ver, más que ver, es observar. Más que oír, es escuchar, esa escucha activa, esa atención atenta, ¿no? En ese momento. Entonces, por lo menos la escuela debería generar ese espacio positivo, ese espacio seguro donde ellos tengan la confianza
de decir las cosas, de expresar sus sentimientos, sus emociones, porque no todo en la vida es un tema de cociente intelectual. Vamos a ver y vamos a conocer a mucha gente muy bueno en el colegio, en la escuela, en la universidad, pero al final tiene un futuro que da mucho que pensar. Y tú dices, pero si este hombre tenía un futuro prometedor, si era el número uno en el colegio, en la universidad, ¿qué ha pasado? Es que en la vida hay cuestiones más importantes que solamente el CI alto, es las emociones. Y si nosotros, como docentes, no garantizamos en la escuela educar las emociones, y si esto no parte por nosotros mismos, de ser conscientes de que me falta, de que necesito averiguar, profundizar, porque en realidad ahora nosotros tenemos que ser todos unos profesionales autónomos que tenemos que aprender también buscando herramientas, averiguando, profundizando, porque hay tutoriales, hay libros, hay podcasts, hay muchas herramientas y yo me comprometo a darle algunos de esos alcances, pero sin embargo va a ser necesario que ustedes siempre estén formándose, informándose. Es como una escalera imaginaria, siempre va a haber un peldaño de esa comunicación activa con los padres de familia, de esa formación constante, de esa información constante, de esa guía que yo debo promover para poderme poner en el lugar de las demás personas, de esa comunicación constante. Y nuevamente volveré a bajar y nuevamente volveré a subir, porque no solamente es una cuestión de una sola vez, es una cuestión de vida, de permanencia, de alternar actividades, de estrategias, de metodología. Y si nosotros tenemos ese compromiso férreo, vamos a agotar todas las posibilidades, vamos a tocar puertas, por ejemplo, para escuela de padres, buscar especialistas que hablen de estos temas, hacer alianzas con el gobierno local, regional, justamente lo que ahora se está haciendo. Porque al hacer esta actividad estamos sensibilizando y por lo menos estamos sabiendo que existe un universo social, que existe un universo de emociones, que existe, por ejemplo, formas de educar las emociones. Estos espacios nos ayudan a reaprender, a tener otras perspectivas, a saber conectar y a saber también tener alcances, nuevas ideas o conocimientos previos que ahora voy aclarando. Entonces, seamos parte de estos espacios, seamos parte de una generación que va a seguir aprendiendo, ¿no? Y sobre todo compartiendo, porque no solamente es aprender, 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 es también compartir, socializar. Y siempre menciona de que si nosotros somos conscientes de la labor que venimos haciendo y nos esforzamos en dar lo mejor, créanme que los resultados van a ser óptimos, que va a haber una satisfacción inmensa en uno mismo porque le hemos dado, ¿no? Por lo menos esa perspectiva de orientar su vida a mejor, de saber que no solamente lo cognitivo es relevante, sino que también existen las emociones y las cuales van a determinar nuestro futuro. Y al decirles esto, pues le estoy dando un peso bastante elevado a las emociones y las investigaciones lo han demostrado. La neurociencia, la neuropsicología, la psicología positiva han mencionado que las emociones son fundamentales en el aprendizaje y en nuestro día a día, sobre todo, Francisco. Yulisa, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos que reconocer dónde estamos en nuestra inteligencia emocional. Tenemos que ayudar a nuestros estudiantes también a crecer emocionalmente, a nuestros padres también a crecer emocionalmente. Hay un mundo de cosas que a veces para los que no nos han preparado, ¿eh? Que no se alcanzaron en la docencia porque de repente antes no estaban dentro de los temas que nos enseñaban. Y creo que es hora de seguir aprendiendo, de seguir creciendo en este lado humano. Te agradecemos por